Recording in progress. Buenos días, es miércoles 4 de febrero de 2026. Estamos leyendo, estudiando y intercambiando ideas, opiniones, pensamientos profundos sobre el libro El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y es evidentemente un libro que nos ha hecho pensar mucho, ponernos en ese momento, en ese contexto y cuestionarnos qué sentido tiene la vida, la mía. Tengo todo. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Cómo hago más? Uno por uno, priorizando, pero vamos en esa parte. Voy a poner el audio para que escuchen, porfa, y continuamos. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. ¿Se escucha bien el audio? Me gustaría que me dijeran. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Dios. Quien tiene un porqué puede soportar cualquier. Muchos de ellos ni en la voz de sus sueños se hizo realidad. La observación de este hecho y sus consecuencias psicológicas concuerdan con un hecho que el médico de campo me hizo notar. La mortalidad semanal en el campo se incrementó entre la Navidad de 1944 y el Año Nuevo de 1945. En su opinión, la explicación no había que buscarla en el empeoramiento de las condiciones de trabajo, ni en la disminución de la ración alimenticia, ni en un cambio climático, ni en el brote de nuevas epidemias. Se trataba sencillamente de que la mayoría de los presos había alimentado la esperanza de volver a estar en sus casas en Navidades. Según se acercaba esa fecha, al no recibir noticias alentadoras, los prisioneros perdían la entereza y se dejaban vencer por el desaliento. Muchos de ellos morían al debilitarse su capacidad de resistencia. Ya advertimos que cualquier intento por restablecer la fortaleza interior de los reclusos, bajo las dramáticas condiciones de un campo de concentración, requería, en primer lugar, proponerles un objetivo que diera sentido a su vida. Las palabras de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo, podrían ser la motivación de todos los esfuerzos psicohigiénicos y psicoterapéuticos de los prisioneros. Siempre que se presentaba la oportunidad, era preciso infundir un porqué, un objetivo a su vida, con el fin de fortalecerlos para soportar el terrible cómo de su existencia. Pobre del que no percibiera ya ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad, y por tanto, ninguna finalidad para seguir viviendo. Ese estaba perdido. La respuesta típica de ese hombre, frente a cualquier intención de animarlo, era: ya no espero nada de la vida. ¿Hay algún argumento contra esas palabras? La pregunta por el sentido de la vida. Lo que se necesita urgentemente en tal situación es un cambio radical de nuestra actitud frente a la vida. Debemos aprender por nosotros mismos y enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa lo que esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Hablando en términos filosóficos, podríamos decir que se trata de una especie de giro copernicano. Tenemos que dejar de preguntar por el sentido de la vida y, en su lugar, percatarnos de que es la vida la que nos plantea preguntas, cada día y a cada hora. Preguntas a las que no hemos de responder con reflexiones o palabras, sino con el valor de una conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida plantea, cumpliendo la obligación que nos asigna. Esas obligaciones y tareas, y en consecuencia el sentido de la vida, difieren en cada hombre, en un momento u otro, de manera que resulta imposible concebir el sentido de la vida en términos abstractos. Nunca se podrá responder a la pregunta sobre el sentido de la vida con afirmaciones absolutas. Vida,
no significa algo vago, sino real y concreto, del mismo modo que las tareas que nos impone son muy reales y concretas. Ellas conforman el destino de cada hombre, que es distinto y único para cada cual. Un hombre no puede compararse con otro hombre, ni un destino con otro destino. Ninguna situación se repite. Cada situación reclama una respuesta diferente. Una situación puede exigir al hombre que construya su propio destino, con determinado tipo de acciones, que aproveche la oportunidad y lo trace simplemente contemplándolo y vivenciándolo. O también puede ser que se le pida sencillamente aceptar su destino, cargar con su cruz. Cada situación es única e irrepetible, y para cada una existe una única respuesta adecuada. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptarlo, porque el sufrimiento se convierte en su única y singular tarea. Es más, tendrá que llegar a la conciencia de que ese destino doloroso le otorga el valor de persona única e irrepetible. Nadie puede redimirlo de su sufrimiento ni sufrir por él. Sin embargo, es en su actitud frente al dolor donde reside la posibilidad de conseguir un logro excepcional. Para nosotros, los prisioneros del campo de concentración, estos pensamientos no constituían en absoluto especulaciones alejadas de la realidad, sino que eran los únicos pensamientos capaces de liberarnos de la desesperación, incluso cuando ya no vislumbrábamos ninguna perspectiva de salir vivos de allí. Ya habíamos superado la ingenua etapa de creer que el sentido de la vida consiste en alcanzar un objetivo a través de la creación de algo valioso. Nuestro sentido abarcaba los amplios círculos de la vida y de la muerte, del sufrir y del morir. Ahí se entablaba nuestra lucha. Ok, ¿qué piensan de esta parte? Que es Adelante. fundamental que la diferencia, ay, ¿se puede? Perdón. Claro, sí es pregunta abierta. Voy a leer Ah, ok. esta parte nuevamente, Susi. Ahorita me contestas. Sin Sí, sí, embargo, sí, 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 sí. es en su actitud frente al dolor donde reside la posibilidad de conseguir un logro excepcional. En el caso particular de ellos prisioneros del campo de concentración, esos pensamientos no constituían en absoluto especulaciones alejadas de la realidad, sino que eran los únicos pensamientos capaces de liberarles de la desesperación, incluso cuando ya no vislumbraban ninguna perspectiva de salir vivos de allí. Pero entonces aquí la pregunta es, sin embargo, en su actitud frente al dolor es donde reside la posibilidad de conseguir un logro excepcional. ¿Estás de acuerdo en el contexto donde tú estás actual, que necesita haber un poco de actitud diferente hacia el dolor, porque ahí reside la posibilidad de conseguir un logro excepcional? Buenos días. Es Exacto. correcto. Adelante, La Susi. actitud es todo. Es la diferencia entre rendirte o salir adelante y seguir dando la batalla. Y tener el propósito de vida te hace enfrentar el dolor. Ayer para mí fue un día caótico, porque empecé con un dolor en la cadera que todavía lo tengo, me inyectaron tramadol y se me quitó para que me pusieran la quimioterapia. Luego me quitaron el underwear y hacía un frío, entonces yo dije, me voy a morir porque estaba temblando, me taparon con cobijas y pero es la actitud de decir, yo no me rindo. O sea, aquí estoy bailando con el cáncer y con el nuevo catéter puerto en el pecho y con muchísimo, ayer, híjole, yo me sentía Cristo, el rey de los dolores, qué horror. Cuando llegó mi hermana a las 3 de la tarde me dice, estás pálida. Digo, es que no soporto el dolor. Y ya cuando llegó mi hijo, le di la receta para que fuera por las medicinas. La doctora me recibió hasta las 6 de la tarde, estando ahí desde las 2. O sea, fue un día caótico, pero era o me planto y lo enfrento o me rindo. Y es la actitud. Muchas gracias, Susi. Y sí, te lo valoro y te lo reconozco, que estás aquí también, todos los días a las 5. Hoy entiendo que
por alguna razón no pudiste, pero estás aquí todos los días a las 5 de la mañana, trabajando en ese crecimiento, en esa actitud y librando batallas que están bastante, bastante fuertes. Muchas gracias, Susi. Te mandamos amor y polvitos mágicos. Miguel Ángel, adelante. Buenos días a todos. Pues en una parte del libro dice, el sentido de la vida es alcanzar algo. Y definitivamente, pues siempre es importante tener un objetivo en nuestras vidas, ¿no? Tener una actitud diferente. Entonces, yo que me deja esta parte de la lectura es que siempre tenemos que tener un objetivo en nuestros proyectos. En otra parte del libro, otras lecturas que hemos tenido, decía que incluso hasta el dolor, cuando se le encuentra un sentido, deja de ser dolor, ¿no? Y eso viene a colación ahorita, ¿no? De tener siempre un objetivo en mente. Es con el que me deja esta parte de la lectura. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y Sofía, adelante. Buenos días a todos. Voy a repetir un poquito, complementar más que nada, ¿no? La participación de Miguel Ángel, creo que participó hace un momento, ¿Sí? y nos decía algo importante y justo es lo que vengo también a complementar, ¿no? Esa parte de darle un sentido. Es interesante cuando, por ejemplo, lo que nos decía ahí la lectura, ¿no? Cuando ya la actitud, ¿no? Tiene que ver mucho con enfrentar de pronto el dolor, con dirigirse, ¿no? Dirigir esa atención en la supervivencia, en salir vivos de ahí, ¿no? Esa actitud y esa forma de enfrentar le da un sentido diferente al dolor. Y creo que la forma, ¿no? O sea, ese darle un sentido diferente al dolor tiene mucho que ver con la forma en cómo vemos también la vida, ¿no? Y justo voy a recordar las palabras que escuché hace ya bastante tiempo de Marianne Rojas, que es la psiquiatra, ¿no? Española. Ujú. Decía, pues no es lo que te pasa, ¿no? Es lo que haces con lo que te pasa. Y siempre retumbo esas palabras en mi mente porque muchas veces cuando no estamos preparados para atravesar algo así, normalmente nos dejamos golpear por esa ola de sufrimiento, de dolor, pero cuando llevamos agarrando, por ejemplo, el control, el ritmo, ¿no? Vamos viendo, vamos surfeando las olas y eso hace que nuestra actitud cambie, el enfoque cambie, la forma en que vemos el sufrimiento cambie, la forma en cómo dominamos y aprendemos a dominar ese dolor, le damos un sentido a ese dolor, ya no pensamos en lo que nos causa y lo que nos hace doler, pensamos en ¿para qué estoy viviendo esto? ¿No? ¿Por qué Dios me está trayendo esta experiencia en este momento, en esta etapa, en esta edad? ¿No? Y definitivamente Dios no quiere nada malo para nosotros, entonces depende de nosotros darle ese sentido diferente, ¿no? Sacarle el jugo a pesar de todo lo malo que pueda estar pasando. Me quedo con ese mensaje que justo en las últimas líneas del párrafo anterior eh, hacía un poquito ese hincapié, ¿no? Gracias, gracias. Gracias, Sofía. Sí, fíjate que esto que es importante porque parte de lo que estábamos en el primer día, el lunes, que les compartí una frase que era la responsabilidad primero de un hombre, una de las principales virtudes es reconocer qué cosas no puedes cambiar de las que sí puedes cambiar. Entonces, esa llega, se cambia o no se cambia, no se cambia, pues bueno, ¿qué hago a partir de eso que tengo, ¿no? Y muchas gracias por compartirlo, Sofi. Y Pau, Pues bueno, a ver, rapidito. Ayer platicábamos esta situación del sufrimiento y que uno tiene esa libertad u opción de decidir em, sobre qué vas a sufrir, ¿no? Pero la verdad es que yo escucho esto y la verdad me impacta mucho porque me está dando la oportunidad de ver qué pasa cuando pierdes toda esperanza, ¿no? O sea, incluso me llama la atención porque al final hay una parte donde dice, ya perdimos como que la esperanza de salir vivos de aquí. Y me llama la atención porque dices, bueno, a ver, si tú ya estás pensando que nunca vas a salir de ahí, que te vas a morir, que esta guerra nunca va a acabar y todo, ¿por qué sigues viviendo? O sea,
¿qué es lo que hace que aún sigas soportando esto, no? Y me llamaba la atención que decía, llegué a pensar que mi objetivo era sufrir o que mi objetivo era pasar por este dolor, ¿no? Y entonces me asombra porque honestamente no sé cómo expresarlo, pero esta persona nos está llevando al punto que ninguno de nosotros yo creo que jamás vamos a pasar en el de pensar, ¿qué pasa cuando pierdes absolutamente todo, todo, todo? O sea, pierdes a tu familia, pierdes tu vida, pierdes tus decisiones, pierdes la esperanza y tu pensamiento es, me voy a morir, ¿no? Me voy a morir. Y entonces ahí la libertad entra en la situación de decidir cómo quiero morir o cómo voy a enfrentar esta situación de muerte que ya es inminente. Y increíblemente, pues él nunca pensó que fuera a llegar a este punto, ¿no? Ni siquiera de escribir un libro. Yo creo que si alguien se lo hubiera dicho, se hubiera reído y jamás se lo hubiera imaginado. Pero yo creo que hasta el tener un sufrimiento digno, porque además pues eran judíos, creían en Dios, y pensó probablemente que el sufrir, el llevar bien ese sufrimiento que estaba recibiendo, no de Dios, seguramente de los hombres, pues era su objetivo. Y entonces el objetivo era llevar ese sufrimiento de la mejor manera hasta morir, porque en algún momento te vas a encontrar con ese creador o te vas a despojar de este cuerpo con el que ya no vas a sufrir más y probablemente vas a encontrar redención en un espíritu libre de dolor y en un momento en el que cuando mueres y te desprendes de ese cuerpo ya no vas a sentir nada, no vas a sentir sufrimiento ni dolor, ni vas a recordarlo, ¿no? Y entonces vas a vivir en esa libertad que a lo mejor hoy no la podemos ver porque está dentro de un cuerpo, pero a lo mejor eso, o sea, bueno, es mi pensar, ¿no? Que a lo mejor esa esperanza de vivir dignamente el sufrimiento para tener una muerte digna en el sentido de entregar lo más que puedo y hacer lo mejor que puedo hacer en este momento cuando no me queda otra opción, es lo que lo hacía mantenerse vivo, irónicamente, ¿no? Nada más, gracias. Pau, yo no sé en qué momento se te ocurre decir no sé cómo expresarlo cuando lo expresaste perfectamente bien, ordenado, dilucidado y además con mucha experiencia que traes allá adentro. Gracias por tu comentario. O sea, lo expresaste muy bien, Pau. Ok, gracias. Al final es como, no sé, son esas cosas que siento que espero en Dios nunca tener que pasar cuando ya entras en esa desesperación de decir, ¿cuándo va a acabar esto, no? Sea una enfermedad, sea un divorcio, sea la pérdida de un hijo, sea, no sé, o sea, hay momentos en los que piensas que nunca va a acabar, que tu sufrimiento nunca va a acabar, ¿no? Y mi mamá decía una frase que a mí me encanta, que es, todo pasa y esto también pasará. Pues sí. Pues bueno, Miguel, ¿tienes la mano levantada nuevamente o se quedó? Se quedó, perdón. Ok, bueno, pues sigamos. El sufrimiento como logro. Cuando se nos reveló el significado del sufrimiento, rehusamos aliviar las torturas del campo a fuerza de reprimirlas en nuestras mentes o de engañarnos abrigando falsas ilusiones o alimentando un optimismo simulado. Asumimos el sufrimiento como una tarea a la que no queríamos dar ya la espalda. Descubrimos las ocultas oportunidades de enriquecimiento que llevaron al poeta Rilke a escribir: ¿por cuánto sufrimiento hay que pasar? Él hablaba de conseguir mediante el sufrimiento, como otros dicen, conseguir mediante el trabajo. Teníamos ante nosotros una inmensidad de sufrimiento que soportar. Debíamos enfrentarnos a él, intentar reducir al mínimo los momentos de desfallecimiento y las lágrimas. Pero no había que avergonzarse de las lágrimas, pues ellas testimonian la valentía del hombre, el valor de enfrentar el sufrimiento.
No obstante, muy pocos lo entendían. Algunos confesaban con vergüenza haber llorado. Un compañero al que pregunté cómo había conseguido curarse el edema me dijo azorado: «Lo expulsé del organismo con mis lágrimas». Algo nos espera. Siempre que se podía, se aplicaban en el campo fundamentos de psicoterapia o de psicohigiene, tanto individual como colectivamente. Los intentos de psicoterapia individual a menudo constituían una especie de tratamiento para salvar la vida. Las acciones terapéuticas se reducían, en general, a evitar los suicidios. Una de las leyes más estrictas del campo prohibía cualquier acción que pudiera impedir que un hombre se suicidara. Por ejemplo, no se permitía cortar la soga de un hombre que quería ahorcarse. Por consiguiente, era de suma importancia anticiparse a cualquier asomo de tentativa de suicidio. Recuerdo 2 casos frustrados de suicidio que guardan una sorprendente semejanza. Ambos prisioneros habían manifestado su intención de suicidarse y aducían el típico argumento de no esperar nada de la vida. En ambos casos, la terapia, según lo expuesto, consistía en hacerles ver que la vida sí esperaba algo de ellos, que algo los esperaba en el futuro. Resulta que para uno de ellos era su hijo, al que adoraba y que lo esperaba en el extranjero. En el otro, la vinculación no era con una persona, sino con su obra. Era un científico que había iniciado la publicación de una colección de libros aún inconclusa. Nadie más que él podía acabar el trabajo, así como nadie podía reemplazar al padre en el afecto por su hijo. Esta unicidad y esta singularidad que diferencian a cada individuo y que confieren un sentido a su vida, se fundamentan en el trabajo creador y en la capacidad de amar. Cuando uno se percata de la imposibilidad de sustituir a una persona, la responsabilidad que el hombre debe asumir ante el sentido de su existencia y su continuación aparece en toda su magnitud. Un hombre que se vuelve consciente de su responsabilidad ante quien lo aguarda con todo su corazón, o ante una obra por terminar, nunca será capaz de tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo. Una palabra a tiempo. Bueno, la pregunta que sale de aquí, ¿no? Un hombre se vuelve consciente de su responsabilidad ante quien lo aguarda con todo su corazón o ante una obra por terminar. Nunca será capaz de tirar su vida por la borda. Y nos dice, conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo, ¿no? Entonces, obviamente, la pregunta directita que sale de aquí es, ¿ya conoces el porqué de tu existencia y sabes cuáles son los cómo que vas a poder soportar? Una palabra a tiempo. Adelante, Sofía. Eh, Solamente una participación cortita. No quiero olvidar las palabras que dijo Pau hace un momento y que justo tiene que ver con esto, ¿no? Hacía ella la pregunta o esa participación de qué es lo que de pronto, por qué una persona que sufre de repente tanto aún tiene esa esperanza de seguir viviendo, ¿no? Y se complementa con esta última parte que es aquel que tiene todavía alguien, ¿no? En la cual tiene esa responsabilidad o que tiene todavía un tema pendiente, un proyecto y demás. Eh, es interesante porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Hace algún tiempito, eh, literal, ¿no? O sea, perdí Ujú. mucho, perdí en ese sentido familiares. Y recordando lo que menciona aquí, creo que lo que levanta también a una persona es lo pendiente, lo que tienes todavía por hacer, ¿no? Lo que todavía no has concretado y debes rendir cuentas, ¿no? Cuando ya, lo que decía Pau, ¿no? Cuando ya, ya no estás en este mundo. Me caló mucho esa parte. Gracias, gracias a todos. Gracias, Sofía. Respecto a lo que decía que puedes superar el sufrimiento y pasar del cuerpo a la parte espiritual, porque ayer era tanto el dolor que antes de los medicamentos ya volví a recuperar el color y todo. Y en otras circunstancias no me hubieran puesto la quimioterapia por debilidad. Y aquí sí. Entonces,
todo lo que estamos haciendo contigo tiene muchísimo valor y es como yo lo aplico, Mike. Y saludos a todos. Gracias, Susi. Belén, adelante. Hola, buenos días a todos. A mí me impactó lo que dice en la parte donde dice que las lágrimas son esa Ajá. catarsis necesaria a través de la cual, ya se lo traduzco, a través de la cual encuentras como un desahogo a todo lo que estás viviendo, ¿no? Es decir, las lágrimas al final del día son parte de ese proceso de recrudecimiento, pero también de alivio. Y la verdad es que sí, así es, ¿no? Las lágrimas es un tema muy sintomático de que las cosas tienen que irse, tienen que pasar, como decía Pau hace rato, tienen que irse, tienen que pasar. Las cosas difíciles. Eso fue lo que a mí me impactó de esta parte, cuando habla del poder mágico de las lágrimas, cuando estás frente a un gran reto. Sí, Belén, muchas gracias. Sí, esa parte también me acuerdo que dije, híjole, hay que anotarlo ahí, como una pócima, una receta de cura, llora. Ya después recupera. Vamos a seguir con esta parte de una palabra a tiempo. Las posibilidades de aplicar la psicoterapia colectiva eran, lógicamente, muy limitadas. Un ejemplo o modelo adecuado era mucho más convincente que las palabras. Los jefes de barracón de buen proceder, por ejemplo, disponían de 1000 oportunidades para, a través de su comportamiento justo y alentador, ejercer una influencia decisiva en los reclusos bajo su mando. La influencia inmediata de una determinada conducta siempre es más eficaz que las palabras. Aunque a veces las palabras también son eficaces, especialmente si la receptividad de la otra persona se ve incrementada por las circunstancias. Recuerdo un incidente que permitió realizar una labor psicoterapéutica con los prisioneros de un barracón entero, en forma de un discurso colectivo, gracias a que una situación concreta aumentó la necesidad de confianza. Había sido un mal día. A la hora de pasar revista, se había leído una declaración sobre los nuevos actos que en adelante se considerarían sabotaje y, por consiguiente, serían castigados con la horca. Entre las faltas se incluían menudencias como cortar pequeñas tiras de las viejas mantas para vendarnos los tobillos y otros robos menores. Días antes, un prisionero al borde de la inanición había robado de un almacén de víveres unos kilos de patatas. El robo se descubrió y algunos prisioneros conocían al infractor. Las autoridades del campo ordenaron la entrega del culpable. En caso contrario, todos pasaríamos un día entero sin probar bocado. Por supuesto que los 2500 prisioneros preferimos callar. La tarde de aquel día de ayuno, yacíamos extenuados en los camastros, con el ánimo abatido. Apenas se hablaba o se mascullaba con un tono irritado. Para colmo, se apagó la luz. Cundió un tenebroso desánimo, pero el experimentado jefe de nuestro barracón, un hombre sabio, improvisó una pequeña charla sobre lo que pensábamos y sentíamos en esos momentos. Recordó a los muchos compañeros que habían muerto en los últimos días, por enfermedad o suicidio, y también mencionó cuál era posiblemente la verdadera razón de su muerte: la pérdida de esperanza. Afirmó que tenía que haber algún medio para prevenir el mortal abatimiento interior de los prisioneros, y me señaló a mí para que los aconsejara. Bien sabe Dios que no me hallaba en la mejor disposición para improvisar una disertación psicológica o soltar un sermón a mis compañeros para ofrecerles una especie de cura médica de sus almas. Tenía frío y hambre, estaba agotado, me sentía irritable. Con gran esfuerzo me sobrepuse y no desaproveché esta singular oportunidad, pues en aquel momento era más necesario que nunca infundir ánimos. Cura médica de almas. Recurrí al más trivial de los consuelos. Dije que, a pesar de estar en el 6º invierno de la Segunda Guerra Mundial, no estábamos en la peor de las situaciones. Dije que cada uno podía preguntarse qué pérdidas irreparables había sufrido hasta el momento, y di por sentado que serían escasas. Los que aún estábamos con vida teníamos razones para la esperanza, la salud,
la familia, la felicidad, la capacidad profesional, la fortuna material, la posición social. Todas esas cosas podían recuperarse. Al fin y al cabo, todavía teníamos los huesos sanos. Nuestras vivencias en el campo podrían resultar provechosas en el futuro. Y cité a Nietzsche. Todo lo que no me destruye me hace más fuerte. Luego aludí al futuro. Afirmé con sencillez que, sin duda, este se presentaba bastante negro. Admití que cada uno podía aventurar que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Les expliqué que aunque todavía no había irrumpido ninguna epidemia de tifus en el lager, estimaba que mis propias posibilidades de supervivencia eran de 1 en 20. Pero también les dije que aún así, no tenía intención de perder la esperanza y tirarlo todo por la borda, pues nadie sabía lo que el futuro nos podía deparar, ni siquiera en la hora siguiente. Y aunque no cabía esperar ningún milagro militar en los próximos días, nadie conocía mejor que nosotros, con nuestra larga experiencia en el campo, los vaivenes de la suerte, al menos individualmente. La suerte del prisionero se presentaba de improviso, y una mañana podíamos ser destinados a un grupo de trabajo con condiciones especialmente favorables. Pero no solo hablé del futuro y del velo que lo cubría. También me refería al pasado, a la alegría y la luz que irradiaba contra el tenebroso presente. Para evitar la soflama de predicador, cité de nuevo al poeta. Ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido. Esa afirmación abarca todas las cosas de la vida, no solo las vivencias, los pensamientos, los sufrimientos, las acciones. Nada se había perdido, porque lo habíamos abierto al ser y traído a la realidad, y haber sido es una forma de ser, y quizá la más segura. Después me referí a las numerosas posibilidades que pueden dar sentido a la vida. Mientras mis compañeros yacían inmóviles, y a veces se oía alguna queja, les dije que la vida humana nunca, bajo ninguna circunstancia, deja de tener sentido, y que este sentido infinito de la vida incluye también el sufrimiento y la agonía, las privaciones y la muerte. Rogué a aquellas pobres criaturas que escuchaban en la oscuridad del barracón, que encararan con entereza la gravedad de nuestra situación. No debían dejarse abatir por el desánimo, sino conservar la confianza y el coraje, conscientes de que ni siquiera la falta de perspectivas de nuestra desesperada lucha podía arrebatarles su sentido y su dignidad. Les aseguré que en las horas difíciles siempre había alguien, un amigo, una esposa, una persona viva o muerta, o un Dios, que observaba nuestro comportamiento y no querría sentirse decepcionado. Al contrario, confiaba en que sabríamos sufrir con orgullo, no miserablemente, y que moriríamos con dignidad. Finalmente, mencioné nuestro sacrificio de aquel momento, que para cada uno tenía su propio significado. Les expliqué que ese sacrificio parecería absurdo en el mundo normal, donde impera el éxito material. Pero en realidad nuestro sacrificio sí tenía un sentido. Los que profesan una fe religiosa, dije con franqueza, no tendrán dificultad en entenderlo. Les hablé de un compañero que, al ingresar en el campo, se había ofrecido al cielo para que su sufrimiento y su muerte liberaran de un doloroso final al ser que amaba. Para ese hombre el sufrimiento y la muerte tenían un sentido. Su sacrificio poseía el significado más profundo. No quería morir en vano. Ninguno de nosotros lo queríamos. El propósito de mis palabras era dotar de este sentido último a nuestras vidas en aquel momento, en aquel lugar, en ese barracón, en aquella situación prácticamente desesperada. Al encenderse las luces, comprobé que había logrado mi propósito, pues las miserables figuras de mis compañeros se acercaban renqueantes y agradecidas, con lágrimas en los ojos. No obstante, he de confesar que en escasas ocasiones me encontré con fuerzas para establecer este vínculo con mis compañeros de sufrimiento. Seguramente perdí muchas oportunidades de ofrecer este consuelo. Psicología de los guardias del campo. Entraremos en la tercera fase de las reacciones psicológicas del prisionero, la fase tras la liberación. Pero antes, conviene considerar la pregunta que con frecuencia se le formula al psicólogo, especialmente si conoce el tema por experiencia propia. ¿Cómo eran los guardias del campo? ¿Cómo era posible que hombres de carne y hueso, como los demás, trataran a los prisioneros de modo tan inhumano, tan brutal? Si se da crédito, por increíbles que parezcan, a las atrocidades narradas por los supervivientes, parece obligado preguntar cómo es posible
desde el punto de vista psicológico, que esto haya podido suceder? Para responder a esta pregunta, sin entrar en demasiados detalles, es preciso puntualizar algunas cosas. En primer lugar, había sádicos entre los guardias, sádicos en el sentido clínico más estricto. En segundo lugar, siempre se elegía a esos sádicos cuando se necesitaba una patrulla realmente implacable. A la selección negativa a la que ya nos referimos, como la que se realizaba entre los prisioneros para elegir a los capos, y en la que fácilmente se comprende que se eligiera a los individuos más brutales, se añadía la selección positiva de los sádicos. Una de las grandes alegrías en los grupos de trabajo, tras duras horas de bregar helados, consistía en calentarnos unos minutos, si lo permitían, ante una pequeña estufa alimentada con ramitas y virutas de madera. Pero siempre aparecía algún capataz que disfrutaba privándonos de ese pequeño consuelo. En su rostro se reflejaba un placer macabro. No solo nos prohibía acercarnos al calor, sino que gozaba volcando la estufa y apagando el agradable fuego en la nieve. Y si a las SS les molestaba un preso determinado, había siempre entre sus filas alguien sin escrúpulos y especialmente competente en torturar sádicamente, y en cuyas manos dejaban al desdichado prisionero. En tercer lugar, la mayoría de los guardias tenían el corazón embotado por haber sido testigos en el campo, durante largos años, a un ritmo creciente, de los métodos más brutales. Estos hombres, endurecidos moral y mentalmente, al menos se negaban a participar activamente en las acciones sádicas, pero no impedían que otros las consumaran. En cuarto lugar, hay que afirmar que algunos guardias sentían compasión por nosotros. Mencionaré solo el caso del comandante del campo del que fui liberado. Pertenecía a las SS. Tras la liberación, antes de esa fecha, únicamente lo sabía el médico también prisionero, me enteré de que el comandante había comprado de su bolsillo, en una cercana localidad, medicinas para los presos, y había gastado notables cantidades de dinero. De ahí que no extrañe la protección que recibió de algunos prisioneros judíos. Al finalizar la guerra, liberados por las tropas norteamericanas, 3 jóvenes judíos húngaros escondieron al comandante nazi en los bosques bávaros. Luego se presentaron ante el comandante de las fuerzas norteamericanas, ansioso por capturar a ese oficial de las SS, para decirle que revelarían su escondite si les garantizaban ciertas condiciones. El comandante norteamericano debía prometer que no se le haría ningún daño. Tras pensarlo un rato, prometió a los jóvenes judíos su protección al oficial alemán. No solo cumplió su promesa, sino que además restituyó al oficial a su antiguo puesto en el campo, encargándole la supervisión de la recogida de ropa en las aldeas cercanas para distribuirlas entre los que aún llevábamos los harapos heredados de los desafortunados compañeros de Auschwitz, que habían sido mandados directamente a las cámaras de gas. Sin embargo, el prisionero más antiguo del campo era peor que todos los guardias de las SS juntos. Golpeaba cruelmente a los prisioneros a la mínima falta, mientras que el comandante alemán, que yo sepa, nunca levantó la mano contra ninguno de nosotros. Es evidente que el mero hecho de que un hombre haya sido guardia del campo o prisionero no revela casi nada de él. La bondad humana se encuentra en todos los grupos, incluso en aquellos que en términos generales merecen ser condenados. Los límites entre estos grupos se difuminan y superponen, y no se pueden simplificar afirmando que unos eran ángeles y otros demonios. Si un guardia o capataz, a pesar de las perniciosas influencias del campo, se mostraba cordial con los reclusos, eso suponía un logro personal y moral, mientras que la vileza del preso que maltrataba a sus compañeros resultaba especialmente despreciable. Obviamente, con estos hombres los prisioneros se sentían desconcertados hasta la desesperación, y se conmovían por la mínima bondad de alguno de los guardias. Recuerdo el día en que un capataz me dio a escondidas un trozo de pan, seguramente de su propia ración del desayuno, y me obsequió con algo más, algo humano que me hizo saltar las lágrimas, la palabra y la mirada con que acompañó el regalo. Con lo expuesto podemos concluir que hay 2 razas de hombres en el mundo, solo 2, la de los hombres decentes y la de los indecentes. Ambas se mezclan en todas partes y en todas las capas sociales. Ningún grupo social se compone exclusivamente de hombres decentes o indecentes. En este sentido, ningún grupo es de pura raza, y por ello había entre los guardias personas decentes. La vida en un campo de concentración desgarraba el alma humana,
y exponía a la luz los abismos interiores. Sorprende que en esa profundidad las cualidades humanas estén compuestas en su íntima naturaleza de bien y de mal. El límite que separa el bien del mal y que imaginariamente atraviesa todo el ser humano llega hasta las más hondas profundidades del alma y aparece incluso en el fondo del abismo que se pone de manifiesto en el campo de concentración. La historia nos brindó la oportunidad de conocer la naturaleza humana, quizá como ninguna otra generación. ¿Qué es, en realidad, el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es quien ha inventado las cámaras de gas, pero también el que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. Tercera fase. Bueno, esto obviamente nos toca mañana esta tercera fase de la liberación. Y micrófonos abiertos. Me voy a tomar una foto si quieren, preguntas, comentarios, reflexiones de esta parte que leímos. Reflexión, Mikey, que o somos ángeles o somos demonios. Y la frase de Nietzsche que dice, todo lo que no te destruye te fortalece. Eso es brutal y es muy cierto. Y aquí con tu brújula de la vida, porque esto se aplica en todos los campos y une todas las áreas de nuestra vida y la fortalece y nos va haciendo mejores personas. Era lo que quería comentar. Gracias por todo. Buen día a todos. Gracias, Susi. Sí, esa frase, ¿no? Lo que no te mata te fortalece. Entonces te llega la cosa y dices, ¿qué hago con esta cosa? La tomo y a ver cómo me afecta o cómo la desmenuzo, la parto, la trozo, la hago pedacitos para ver qué le saco y que me haga fuerte. Astrid, creo que abriste tu cámara. Sí, fuiste tú, ¿no? A ver, aquí tenemos unos comentarios. Dice Susi, gracias Yadi, a todos bello día. Es maravilloso ver cómo se aplica en el día a día y compartirlo con otras personas en la misma situación. Sandra Hope nos dice, bienaventurados los que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos. Marvel dice, con mucho mensaje, gracias. Miguel Ángel dice, ¿ya conoces el porqué de tu existencia? Gran pregunta. Y también la vida nunca deja de tener sentido, incluso con sufrimiento. ¿Y será que con sufrimiento tiene más sentido? Es pregunta nada más. Ahí. Qué barbaridad. Voy a anotar las no participaciones. Bueno, yo sé que están haciendo cosas, pero pues, checo a ver quién puede participar. El sufrimiento es un aprendizaje, nos dice Hola, Miguel. Mari. Adelante, Belén. Oye, lo que pasa es que yo me quedo con el tema de los dos tipos de personas, ¿no? Ajá. Quien decide ser objetivo, yo lo traduzco así, quien decide ser correcto, a lo mejor no justo, pero correcto, quien decide de alguna manera avanzar sin pisotear a nadie. Y la otra parte, ¿no? Los que siempre llevan mucho resentimiento y que obviamente van por la vida pisoteando gente, ofendiendo y agraviando. Entonces, pues eso lo vemos día a día, ¿no? Como que son decisiones. Y me queda claro que el comandante en el campo tomó una decisión y su decisión quizás fue mínima en sus posibilidades de no hacer daño a los prisioneros,
y al contrario, poder hacer el bien. Al final del día eso le trajo una retribución sin lugar a dudas que marcó su vida para siempre. Entonces, todos tenemos una decisión cada día frente a determinados eventos. Si bien es cierto, es importante la actitud, también es muy importante el sentimiento, lo que tú deseas hacer. Hacer el bien o hacer el mal. Eso es una decisión, ¿no? Y Exacto. definitivamente creo que eso es algo muy importante que nos deja esta parte del libro. Sí, ¿cómo ven esto, no? O sea, en esta reducción hacia lo último que podría pensar uno, o sea, ya toda la reducción de la libertad, la reducción del espacio, la comida, el tiempo, hasta los pensamientos, donde él encuentra sus tiempos para pensar, tus tiempos para encontrar la libertad humana dentro de él, pero en ese momento él dice, con lo expuesto podemos concluir, vamos a preguntarle a Nietzsche si está de acuerdo, que hay dos razas de hombres en el mundo, solo dos, la de los hombres decentes y la de los indecentes. Ambas se mezclan en todas partes y en todas las capas sociales. Ningún grupo social se compone exclusivamente de hombres decentes e indecentes. En ese sentido, ningún grupo es pura raza y por ello había entre los guardias personas decentes. Pero bueno, esto está fuerte lo que dices, ¿no, Glenn? Decentes, indecentes, o sea, ya sabes, ¿para qué dices, güey? ¿Eso es decente o eso es indecente? Sophie, Sí, justo era lo que venía a comentar para complementar. Había levantado la manito, pero entiendo que estás ocupado y no me viste. Pero bueno, el tema aquí lo que me despierta mucha curiosidad es que, tal como lo dice la lectura, lo encontramos independientemente en distintas clases sociales, ¿no? Y es interesante cómo el trabajo o las cosas que haces al final no definen tus acciones, ¿no? Me quedo con esa parte, porque claro, los guardias definitivamente habían algunos que obviamente cumplían, ¿no? con su trabajo y demás, pero es interesante darnos cuenta de que a pesar de las funciones que tenían que ejercer, algunos mostraban todavía esa naturaleza humana que los caracterizaba, que en ese caso específico, ¿no? que nos pone Frank, ese guardia que mostraba esa bondad, ¿no? Ese trozo de pan, y no solamente es el acto, porque claro, cualquier persona de pronto podría de repente, ¿no? Arriesgarse a dar algo, ¿no? Imagínense que de repente otro guardia o alguien cercano lo hubiera visto, hubiera sido muy riesgoso, ¿no? Pero a pesar de eso, no solamente se arriesgó, sino que además hizo algo excepcional, que es la sonrisa, que es la mirada, ¿no? Que para un prisionero estando en esa condición vale mucho. Entonces, me quedo con ese mensaje de que no te define lo que haces, ¿no? El trabajo que realizas, sino quién eres en realidad. ¿Cuántas personas de pronto ejercen trabajos de repente que saben, ¿no? Muy conscientemente que lo hacen simplemente para ganar o generar ingresos, pero no es lo que realmente los mueve, los llena, ¿no? Los hace llegar a ese propósito de lo cual siempre hablamos. Entonces, para mí este punto es muy poderoso porque nos hace reflexionar ese sentido, ¿no? Y no solamente el propósito, sino la esencia humana, ¿no? ¿Quién eres a pesar de lo que haces? De verdad que me parece súper profundo. Gracias a todos. muchas gracias, Sophie. Súper puesto, bien puesto ahí, ¿no? Y a ver, voy a leer para que no se nos... Ya me voy a poner más atención, Sofía, ¿eh? Astrid te mando unos aplausitos y Sandra dice, ah, no, desde arriba, Miguel Ángel, el sufrimiento es aprendizaje. Adriana nos dice, el más rudo resultó ser el no nazi. Golpeaba a sus iguales solo por tener poquito poder. Y Sandra Hope nos dice, hay gente que hasta que no sufre no le encuentra sentido a la vida. Ok. Últimas participaciones. Vamos. Vamos. Ahora sí estoy al pendiente. Levanten, 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 levanten ahí sus manos.
¿Qué opinan de esta parte? Voy a dejar de compartir la pantalla. Me gustó esta reflexión que pone Sandra de hay gente que hasta que no sufre no le encuentra sentido a la vida. Ok. Y la otra es, ¿cómo te das cuenta, siguiendo esa frase, cómo te das cuenta que ese es el sufrimiento con el que ya debes encontrarle sentido a la vida? Al menos en lo que va de la vida, o sea, en lo que llevas. Ya salió ese, pues, hasta ahí, ya dale con ese y vendrá otro sufrimiento fuerte, pero ahorita con ese tienes para avanzar, no sé. ¿Puedo comentar, Mikey? Claro que sí. Mira, yo digo que de haber seguido así todo exitoso, exitoso, exitoso en mi vida, ay, hubiera sido, perdón, pero como mis hermanas, que es poco tolerante, exiges mucho a todos y no eres humana. Y en cambio, cuando yo creo que por eso las tres caídas de Jesús camino al Calvario, porque las caídas son las que te enseñan muchas cosas y te hacen más humano. Y yo creo que sí es cierto, o sea, sin el sufrimiento no vives esa dimensión y te hace hacer cercano a tus demás hermanos. Y llámese de trabajo, llámese de familia, llámese de negocios, y te va dando eso. Es lo que yo opino, es mi experiencia de vida de mis 69 8 meses. Muy bien, Susi. A ver, experiencia 69 8 meses, ¿eh? Déjenme replantear la pregunta. ¿Seguiremos esperando ese sufrimiento? ¿Sabemos que van a venir o pensamos que ya no van a venir? ¿O ponemos todo el interés en que no vengan porque vamos a hacer todo lo posible y conducirnos bien y ser de la raza de decentes para que no vengan esos sufrimientos? ¿O vendrán porque tendrán que venir porque such is life, así ocurre? Pero en este momento, ese sufrimiento con el que puedes expanderte, ¿ya lo identificaste o sigues pensando que no es el suficiente sufrimiento y estás esperando uno más fuerte? No sé si me explique. Adelante, Adriana. Pues yo considero que no es en sí que la experiencia como tal de sufrir, sino que a veces estamos tan enfocados en lo que hacemos en nuestra vida, en una rutina, que no observamos o no nos damos cuenta de que hay otras realidades, otras situaciones, y hasta que nos sucede algo rudo, nos damos cuenta de esas otras situaciones y empezamos a observar otros comportamientos, o ya después, en vez de decir, es que todo el mundo es enojón o todo el mundo es malo, en vez de eso ya empiezo a ver a las personas y digo, bueno, ¿por qué me dijo esto si acabo de llegar, por ejemplo, ¿no? En el Ujú. trabajo. ¿Por qué me dicen esto si acabo de llegar? Ni saben si vengo de buenas o de malas y ya me regañaron. ¿Qué pasó? Y a lo mejor no ha desayunado, no ha tomado su café, alguien la empujó en el camino. Entonces ya empiezo a tomar este, otra forma de ver la vida distinto y trato de no ser, pues, igual, ¿no? Si me dicen algo, reaccionar en vez de comprender. Entonces, si reacciono, reacciono, reacciono y no veo el lado bueno de las cosas o que las personas también pasan por otras situaciones, si solamente me la paso reaccionando, voy a terminar siendo como, digamos, de los malos o de los indecentes. Pero si empiezo a ver las situaciones de otras personas, tratar de comprender otras situaciones, si me dicen algo ya no reacciono, reacciono, reacciono y entonces digo, ok, pues buenos días y ya, ¿no? Paso y Ujú. hago lo que tenga que hacer.
sin reaccionar violentamente. Entonces yo creo que son no ver, no ponerme en los zapatos de los demás, falta de empatía o lo que he vivido a mí siempre ha sido, digamos, rudo y entonces cuando alguien me dice algo reacciono rudo. Entonces viene desde lo que siento, lo que pienso, lo que he vivido y por eso cuando algo sucede, tal vez ese algo, esa situación me empieza a mover en la mente el sentido de crítica hacia, no crítica en el modo de ser eh, grosero y reactivo, sino crítica en el modo de ser sensible, empático, ponerme los zapatos de los demás y decir, bueno, pues sí, estas situaciones son comprensibles que una persona que vivió así, 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 pues reaccione tal vez de este modo y yo no debería o tal vez debería de ser más comprensivo o no reaccionar porque solamente vamos a empezar aquí un pleito y no sé, tal vez. Tal no Ujú. es que necesitemos situaciones difíciles, más bien que esas otras situaciones nos cambian la perspectiva y a veces ponernos en los zapatos de otros o ver otras perspectivas no es tan fácil si no hemos salido de nuestro modo cotidiano de vivir, de nuestra costumbre, de nuestra vida monótona. Es todo. Ok, Adriana, pues bastante completo, ¿no? Sobre la pregunta de cómo reaccionar. Adelante, Sofi. Ya yo después por... Claro. Yo creo que también depende del nivel de conciencia de cada persona, porque, por ejemplo, el sufrimiento aclara la mente, aclara el propósito, aclara el sentido, pero también depende mucho del nivel de conciencia porque, por ejemplo, ¿no? Una persona de repente que por primera vez lo perdió todo, ¿no? Absolutamente todo, y de repente la vida la vuelve a poner en la misma situación, ya pasó por ese momento. El nivel de conciencia va a ser diferente, va a ser mucho más aperturado, más reflexivo, más como, bueno, no se me va a caer el mundo, pues porque ya pasé por esto, ¿no? Pero una persona que de repente es la primera vez que lo atraviesa, va a ser muy diferente y hasta reactivo y hasta muy desde el lado del sofoque, del sufrimiento, de la depresión, ¿no? Y por ejemplo, para una persona de repente, ¿no? Que se le cruza a alguien que está muy enervado, muy, no sé, renegando, ¿no? El nivel de conciencia desde ese punto de vista puede ser, bueno, como decía la anterior participante, ¿no? No reaccionar, pero si de repente es la primera vez o nos ha pasado algo, ¿no? Vamos a tener esa tendencia pero ¿por qué me estás diciendo eso, no? Y siempre responder. Creo que el nivel de conciencia marca mucho cómo reaccionamos, ¿no? Qué tanto somos conscientes de nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestras emociones, nuestras reflexiones, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras actitudes referente hacia nosotros y hacia el otro. Entonces, ese nivel de conciencia hace que no solamente reflexionemos, sino que además nos haga tener ese aprendizaje de decir, uy, de repente hoy no debí responder de esa manera, o hoy de repente le dije algo que no debí decirle, ¿no? Entonces vamos como puliendo esa parte. Esa autoconciencia también importa y me parece que interviene mucho, ¿no? En la forma de cómo recibimos las cosas, tomamos las decisiones y también definimos qué tanto vamos a seguir o mantenernos en esa situación o vamos a seguir aprendiendo. Gracias a todos. Gracias, Sofi. Qué grupo tan bonito, cómo hablan todos. Sandra Hope, adelante. Bueno, yo estaba pensando en el tema del sufrimiento contra el apreciar las cosas. Entonces, por ejemplo, uno sufre porque está en un trancón, bueno, no sé cómo le dicen ustedes al trancón, cuando hay mucho Tráfico. tráfico y no se mueve, pero estás sufriendo porque estás en el tráfico, estás conduciendo tu carro, pero no aprecias que tienes un carro y que de pronto hay gente que está manejando una bicicleta o está tomando el bus, ¿cierto? O está yendo a su trabajo
caminando, o por ejemplo en cosas tan simples como tú abrir la nevera y saber que la comida que tienes ahí se va a preservar porque, pues porque el refrigerador te ayuda a que la comida no se dañe y hay mucha gente y no aprecias esas cosas. Y hay mucha gente que no tiene eso, entonces la comida se le daña o hay gente que tiene mucha ropa, ¿cierto? Y siempre está la moda y eso, y no aprecia lo que tiene porque nunca ha sufrido el no tenerlo. Entonces también viene el tema de a veces uno sufre porque no aprecia lo que tiene o empieza a sufrir porque aprecia cuando ya no lo tiene. Ok, exacto, la pérdida. Pues bueno, Entonces, por sí, ejemplo, un amigo, tú sufres porque se murió, ¿sí? El amigo, pero no apreciaste cuando lo tuviste al frente, no lo llamaste, no lo invitaste, no compartiste con él y ahora sí sufres porque se murió. ujú. O sea, la importancia del momento, ¿no? Pues sí, parte de lo que estamos trabajando todos los días, estar eh, en el aquí y en el ahora, no sin pensar obviamente que hay un pasado y todo ese pasado nos ha construido hasta este momento, pero que también tenemos un futuro, vamos hacia él dirigiéndonos a esa parte y entonces el presente es el instante que une esos momentos de pasado y futuro. Este, pero le sigo dejando esta pregunta. Ernest escribe aquí, si te explicaste, muchas gracias. Es necesario, sin duda, necesitas que te muevan el tapete. El huracán devastador ayuda a entender lo que tenías y cómo te construyes, justo relacionado con lo que estaba mencionando Sandra, y con el mercado, ¿no? En la bolsa, las bajas y subidas ayudan para revalorar tu empresa y renacer. Eh, pero me quedé con esta parte, ¿no? Porque a veces como siento que puede haber otras personas que van viviendo y aceptando estos sufrimientos que van pasando como parte de, pero sin tomarlos en cuenta o decir, esto lo debo tomar como una enseñanza y hacer modificaciones relevantes en mi vida, ¿sí? Este, el chiste es que no se te escape ese sufrimiento que ya hubo, que ya pasaste, que ya llegó, con el que debiste haber aprendido o puedes todavía aprender y moverte hacia una dirección mejor para que no vuelva a ocurrir o tomarlo como una batalla ganada y portarla con orgullo y saber que te puedes mover al siguiente nivel de exigencia, de conciencia, de determinación con lo que haces las cosas porque ya pasaste por ese sufrimiento, ¿no? Bueno, pues les dejo que tengan muy buen día, Un buen día buen para todos. negocio, Gracias por todo. que estén Ya. muy bien, abracitos Buen día, gracias. y buen día, Roble, Nicolás, Yadi, Pao, Miguel Ángel, Elena, Ernest, Susi, Carla, Marta, Marvel, Adriana, Gracias. Sofi, Tanelia y Belén. Pao, no se te escucha. Cuando dicen que si no aprendes la lección, la vida te la vuelve a poner, ¿no? Ok. Muchas gracias, Master. La vida te pone cosas Gracias. y no aprendes la lección. No sé si me escuché. Sí. Oye, Pao, es que ya se nos fue, Paola. Aquí estoy. Ah, ok. Pero bueno, tú ya sabes que ya pasaste ese sufrimiento. Ah, ya, o sea, cuando es lo que decía San, o no me acuerdo quién comentaba, que depende de la conciencia, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo pasé por esa situación,
pues eso me ayudó a ser consciente, a preguntarme qué quería de mi vida, a tomar decisiones, etcétera, ¿no? Pero a mí algo que me llamó mucho la atención es que la abuela de mis hijos pasaba por la misma situación. En algún momento platiqué con ella y pues me enteré que la suegra la maltrataba, que le pegaba, que el marido le pegaba, que los hijos la trataban mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo la veía y me reflejaba en ella, ¿no? Yo decía, yo no quiero llegar a los 60 años viviendo así y entonces tengo que hacer algo, ¿no? Incluso cuando me fui, la invité, le dije que si quería, pues que se fuera conmigo, casi, casi, ¿no? Y no, la señora se quedó ahí, sigue viviendo la misma vida, los hijos la siguen tratando igual. Entonces, depende de la conciencia y depende qué tanto tú percibas ese cambio o te avientes, ¿no? Ella es una persona de las que los papás los tenían sometidos, ¿no? Cuando ella se quiso separar del esposo, la mamá le dijo, pues no, porque si te separas te casamos con otra persona, ¿no? Entonces vivieron una época diferente. Yo creo que la época que estamos viviendo es como de más libertad, ¿no? Como de más conciencia. Tenemos los medios, tenemos los medios para comunicarnos, los medios para conocer otras cosas que ni siquiera sabíamos que existían y hay más apertura. Entonces, son generaciones diferentes las que eran de nuestros abuelos o de nuestras madres y ahora tenemos esa oportunidad de, pues, un montón de psicólogos y gente que nos puede ayudar para ser un poco más conscientes. Ya depende de cada persona si lo quiere hacer o no, o si tenga esa capacidad de percibirlo, ¿no? O sea, hay gente que de veras la ves y dices, ¿es en serio que no ve las cosas, ¿no? Hasta en una ocasión alguien nos ganó un lugar del estacionamiento, estábamos esperando y cuando le reclamamos, pues en buen plan, ¿no? Tampoco a gritos, ¿no? Pero nos bajamos y le dijimos, oye, este, pues nosotros estamos aquí parados esperando el lugar y de repente tú te metes. No, hombre, el tipo se metió a su coche, se envolvió una cadena en la mano y ya nos echó pleito, ¿no? Quería golpear a Homero. O sea, dices, ¿qué nivel de conciencia hay ahí? O sea, pelearte por un lugar de estacionamiento y al final que, pues nosotros dijimos, esto no vale la pena, ¿sabes qué? Pues adiós, ¿no? Pero imagínate la diferencia entre tomar una decisión de no pelear por un lugar de estacionamiento a alguien que ya se amarra una cadena y te quiere golpear por eso, ¿no? Entonces, sí, yo también creo que hay cierta capacidad de conciencia y no todos estamos preparados para las cosas que a veces se nos presentan, ¿no? No todos tenemos oportunidades. Ok, qué bueno que me lo dices ahí y me voy a tomar la oportunidad de decírtelo, Paula. El otro día comentaste, yo sé que esto no es todo lo que puedo hacer, ni puedo tener, ni puedo lograr, sé que hay algo más adelante. Y justo en ese momento se para la señal, la cámara. No puede ser. No sé si me escuchaste o no. ¿Por qué se para la cámara, el video, Paula, y el audio? No, no, no puede pasar esto justo ahora. ¿Ve? Esas son las dificultades que ponen a prueba la transmisión del mensaje. Luego entonces ya sabes que hay algo más, pero tú ya experimentaste el momento donde dices, ¿hasta qué momento va a cambiar eso? Güey, no, no va a cambiar, lo tengo que cambiar. Y entonces, ¿cuál es esa sencilla, dificilísima de tomar decisión? Es moverte, pero ya. Entonces, esa es una experiencia que ya puedes tomar y decir, ok, ya sé que cuando algo sé que no lo quiero y me estoy preguntando si se va a acabar o no, o cómo me muevo a otra cosa, lo que debe hacer es decir cuál es esa decisión que si tomo en este momento va a ser un cambio radical en mi vida. Tomar Ah, pues me acción. voy. Ah, pues acá. Ah, pues por allá. Y es que ya aprendí a hacerlo, pero nada más hay que sustituir la fórmula. ¿Ok? Sí, lo que decía Sam, y es algo que le admiro mucho a ella, yo la veo crecer y me admira. Tomar acción. El cambio es tomar acción, tomar acción. Muy bien. Bueno,
Los dejo ahora sí, son las 8:11. Buen día, que tengan excelente día de trabajo, de producción, buen día, buen negocio y nos vemos mañana tempranito, 5 Un de la nivel de mañana. conciencia, Mike. Nivel de Gracias a Oye, conciencia. todos. ya no se Muy hace buen la nivel reunión de a conciencia las, para todos. ya no se hace la Gracias, un reunión beso a de las todos. 6 de Gracias, la Mike. tarde. Ah, no, el de las 6 de la tarde fue nada más una Ajá. semana. Ah, ok. Pero ponte Gracias. al pendiente, estamos juntando a todas las personas en un grupo de WhatsApp porque hay mucho desorden y les vamos a avisar de las actividades que hay a partir del viernes. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Mike. Dígame. Ok, ok. Gracias. Justo te decía eso del tema de las 6 de la tarde. Entonces ya no se va a dar o se está reorganizando para volver a darlo. ¿Cómo es? Porque de verdad sí estaba muy bonito. Sí, lo estamos reorganizando. Yo creo que hoy tenemos unos ajustes técnicos que hacer con el equipo que se descompuso y adquiriendo uno nuevo y demás. Este, ok, perfecto. Carla dice que yo también quiero. Muy bien. Los va a pasar a todos a un grupo. Espero tenerlos bien identificados. Bueno, esto sí, es más, voy a tomar una foto y ya hacemos. Listo. Bonito día. Chao. Gracias, buen día. Bonito día a todos. Gracias Gracias. igualmente. Como Bye. dice Bye. Sofi, nivel de conciencia. Que tengan muy buen nivel de conciencia este día. Chao. Gracias, buen Gracias. día.